Bueno, siendo una semana más de capacitación y como bien lo mencionas, el curso del día de hoy nos va a tratar acerca de la planificación urbanística sostenible, ¿no? O como también nosotros, pues dentro del mundo de la arquitectura le llamamos la planificación urbana, ¿no? Donde ya pues a lo largo de los años se han ido incorporando diferentes tipos de componentes, los cuales ya obviamente a este procedimiento ya no solamente se le llama planificación urbana, sino que se han aplicado algunos incluso componentes propias, ¿no? De lo que manda los enfoques de la gestión del desarrollo sostenible, ¿no? Y otras políticas que se han ido incorporando, ¿no? En el proceso. Entonces, lo que vamos a ver dentro de este curso van a ser algunos lineamientos que corresponden casualmente a, no vamos a llamarle así procedimientos, pero vamos a ver de manera eh, general, ¿no? Lo que compete esta gestión del suelo urbano, ¿no? Algunos temas de usos de suelo con respecto al reordenamiento, de la gestión territorial con respecto también a lo que manda esta planificación, ¿no? Urbana, básicamente, ¿no? Entonces, esto lo que vamos a ver, no van a ser algunas nociones técnico-normativos también que vamos a aplicar, y vamos a ver, ¿no? Todo lo que comprende casualmente este tema. Bien, entonces, para ya no ver, para poder empezar a compartir, vamos a... ¿Sí se me escucha? Disculpe. Sí, arquitecta, sí la Sí. Ah, escuchamos. ya, perfecto. Muchas gracias. Voy a ver entonces. Vamos a... Ok, a ver, vamos a... Bien, ¿no? Entonces, como, como bien lo comentaba, ¿no? La finalidad de este curso no es conocer básicamente estos criterios, ¿no? Los parámetros, e incluso que para este tema en específico, ¿no? También vamos a hablar un poquito acerca de las funciones que tienen algunos organismos que hoy en día pues están orientados muchísimo a poder saber cómo se manejan ese tipo de instrumentos, ¿no? Que es básicamente la planificación urbana, y que también viene mucho, ¿no? Con lo que deberían seguir estos lineamientos, pues los gobiernos locales, regionales, ¿no? O sea, cada uno dentro de sus jurisdicciones, y porque también esto pues les va a ayudar a que el ejercicio, ¿no? De sus competencias pues sean mejor vistas, ¿no? Ante las personas, puesto que también es un procedimiento que tiene que ver mucho también con la calidad de vida, ¿no? De las personas. Este tema, como lo mencioné hace minutos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo es que ese tema está muy ligado a la gestión del suelo, incluso hay muchos conceptos como el ordenamiento territorial, ¿no? Que deviene mucho de estos procedimientos que se vienen haciendo, las políticas normativas con respecto a la gestión sostenible, ¿no? Los diferentes enfoques que nos vienen acompañando a lo largo de los años, ¿no? Y que incluso se busca, ¿no? Que esto pues sea reforzado, ¿no? En estas entidades que hoy en día pues son las que casualmente, ¿no? Elaboran estos grandes planes, ¿no? Pero que muchas veces no lo elaboran como debería ser, ¿no? Entonces, lo que se quiere básicamente no es que teniendo el conocimiento de esto, poder también mediante esa perspectiva poder garantizar, ¿no? Una exitosa gestión, ¿no? De la planificación urbana o de la planificación urbanística, ¿no? Bien. El temario básicamente que nos va a acompañar hoy día es acerca del marco legal, ¿no? Regulador, un poco acerca del ordenamiento territorial y planificación urbana. Vamos a tocar cuáles son estas bases normativas, quienes soportan, ¿no? El conjunto de instrumentos técnicos normativos que acompañan mucho todo este accionar. Ya como segunda parte vamos a también mencionar algunos actores sociales, ¿no? Del ordenamiento territorial,
y algunas leyes que van a complementar junto a algunos decretos legislativos, lo correspondiente a aquellas acciones que no solamente devienen desde el Ministerio de Vivienda, sino también desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? El MINAM, y algunos otros decretos legislativos que han salido en función a dar soporte, ¿no?, a este procedimiento. Ya como tercera parte vamos a mencionar ya un poquito más acerca de cómo es que se termina materializando, ¿no?, hoy en día dentro de las políticas peruanas, ¿no?, el famoso plan de condicionamiento territorial, ¿no?, pero que también a la par lo vamos a ver junto con el ordenamiento territorial sostenible, ¿no? Para poder un poco hacer esta comparación y dónde es que se debería casualmente llevar la construcción de este plan, ¿no?, para el cual debería estar enfocado, ¿no?, y que hoy en día pues tiene una perspectiva completamente diferente, ¿no?, y equivocada, podríamos llamarla así. Entonces también vamos a mencionar eso y dar esos pequeños alcances, ¿no? La penúltima parte ya vamos a mencionar básicamente los componentes del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿ok? Y vamos a mencionar incluso con mayor detenimiento, ¿no?, los 9 componentes, quienes son los que hoy en día pues cuenta el desarrollo urbano sostenible, y que de los cuales debería no resultar, ¿no?, eso ya lo vamos a ver más adelante, y que debería en base a ello resultar incluso un plan de desarrollo urbano, ¿no? Y en la parte final, bueno, ¿no?, un caso netamente práctico, más o menos para poder ver, ¿no?, de un plan ejemplo para poder hacer tipo unas conclusiones finales. Bien, entonces, sin más que mencionar, vamos a casualmente comentar acerca del marco legal regulador, ¿no?, del ordenamiento territorial y planificación urbana. Bien, acá mencionarles, ¿no?, que tenemos pues algunas normas especiales que van a aplicar casualmente a este tema, ¿no?, este conjunto de instrumentos técnicos normativos, ¿no?, que como bien les decía, su finalidad pues es múltiple, su finalidad es múltiple, y esto básicamente no solamente para el conocimiento de todos los usuarios, ¿no?, que hoy en día pues tienen como disfrute eh, todas las áreas posibles, ¿no?, quienes están, las cuales se componen, ¿no?, la ciudad, y por lo cual, como todo, como toda normativa, ¿no?, que es aplicable, también pues existe para que esto pueda ser reforzado en algunas entidades, ¿no?, quienes también tienen el control, llamémoslo así, ¿no?, de poder hacer estos alcances no reglamentarios que se dan muchas veces internamente dentro de las municipalidades o de los gobiernos regionales, ¿no?, para lo cual muchas veces muchos de estos responden, ¿no?, a un accionar previo, ¿no? Como por ejemplo el establecimiento de algunas normas, ¿no?, que puedan ser aplicables, o algunos previos proyectos, que casualmente todo esto al final se materializa en estos famosos, como muchas veces lo hemos escuchado probablemente, ¿no?, planes reguladores, planes concertados, planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, finalmente estas normas casualmente aplican y apoyan, y esta evolución que se ha ido dando a lo largo de los años, casualmente ha hecho que se generen a lo largo del tiempo diferentes tipos de enfoque, ¿no?, donde ya se han ido sumando una serie de dimensiones entre sociales, ambientales, económicas, digámoslo así, porque tenemos este soporte hoy en día, y por lo cual pues ha resultado, ¿no?, que podamos decir este soporte de la planificación urbanística sostenible, o también planificación urbana, llamémoslo así, pues esté dando la hora, ¿no?, hoy en día, ¿no?, inserto dentro de estos famosos planes.
Entonces, acá básicamente dentro de estas normas especiales, siempre nos va a acompañar nuestra Constitución Política del Perú, pero también tenemos a la par, ¿no?, la ley de la creación del Ministerio de Vivienda, ¿no?, la 27792. También vamos a mencionar, ¿no?, que dentro de estas normas especiales está también las funciones, ¿no?, del Ministerio de Vivienda, pero también nos van a acompañar la ley de gobiernos regionales, también la ley orgánica de municipalidades, ¿ok? También tenemos dentro de estas normas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, como por ejemplo la 27795, que es la ley de demarcación y organización territorial, pero también a la par tenemos la ley que aprueba estos famosos reglamentos para incluso utilizarlos mucho, ¿no?, en estos planes de acondicionamiento territorial, ¿no?, donde ya incluso se ven ese tipo de incorporación, ¿no?, de procedimientos, ¿ok? Y que incluso siempre hacen como una antesala, ¿no?, algunas tendencias que se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿no?, en cuanto a los conceptos, básicamente, ¿no? Luego también tenemos por último, ¿no?, esto aprobado por el MINAM, ¿no?, el Ministerio prácticamente del Ambiente, que es la guía metodológica para la elaboración de instrumentos técnicos, ¿no?, sustentatorios de ordenamiento territorial. Todo eso siempre poniendo, como mencioné, ¿no?, en principio, o mejor dicho, los principios de la gestión sostenible, ¿no? Entonces, acá básicamente lo vamos a ver dentro del artículo 192 con respecto a la Constitución Política, ¿no? Y dentro, pues, de sus competencias, vamos a decirlo así, ¿no?, nos menciona, ¿no?, acerca primero de los gobiernos regionales, ¿no?, quienes básicamente nos dicen, quienes van a promover el desarrollo, van a fomentar incluso la inversión del país, ¿no?, en base, por ejemplo, a algunas acciones reglamentarias que se van a dar soporte, por ejemplo, para el bien, el gusto, el disfrute de las personas, ¿no?, y que estén en armonía en políticas y planes nacionales, ¿no?, pero también nos mencionan planes locales, ¿no? Eso es por un lado con respecto al artículo 192. Luego tenemos ya en el artículo 193, ¿no?, dentro de sus competencias regionales, ¿no?, el hecho de formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado, ¿no?, siempre en función, o mejor dicho, en vinculación, ¿no?, con las municipalidades, ¿no?, y la sociedad civil, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya nos están hablando, ¿no?, del hecho de la aprobación, ¿no?, por parte de los gobiernos regionales de este famoso plan de desarrollo regional, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya nos está hablando, ¿no?, de la participación que no solamente va a tener los gobiernos regionales de manera independiente, ¿no? O sea, acá ya hay una construcción que se viene velando, ¿no?, con compañía de las municipalidades, ¿no? Y esto básicamente nos dice, ¿por qué? Porque deberían hoy en día pues trabajar de la mano, o sea, muchas veces hay algunos planes que de repente estamos hablando así, ¿no?, de manera desordenada, algunas gestiones no se dan de manera correcta y lo que sucede es de que finalmente sean planes que no llegan a ningún accionar o proyección, ¿no?, a futuro, ¿no? Entonces, muchos normalmente de estos planes, casualmente, ¿no?, han sido emitidos de manera errónea, en primer lugar, porque hay algunos planes que se han generado, ¿no?, o han sido visados o revisados por entidades que no estaban dentro de sus competencias hacerlo, ¿no? Entonces, para lo cual muchos se preguntan, ¿no?, pero si existen estas normas, ¿por qué hay este desorden, ¿no?, en cuanto a las funciones, ¿no? Si cada plan, pues, debería responder, ¿no?, a una responsabilidad propia, ¿no? Entonces, acá básicamente nos está haciendo una referencia en principio, ¿no?, de este plan de desarrollo regional con respecto a lo que nos dice, ¿no?, la Constitución Política. Ahora, dentro de otros artículos importantes, también ya nos menciona, como por ejemplo en el artículo 194, acerca de las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Y acá, por ejemplo, ya nos hace mención, ¿no?, acerca de que estas van a tener pues autonomía propia, ¿no? O sea, para poder
emitir algún juicio, etcétera, y ya eso no lo refuerzan en el artículo 195 dentro de las competencias municipales, y dentro de uno de los puntos de estas competencias ya nos hablan en principio de la planificación, ¿no? De manera indirecta. ¿Qué quiere decir? Que dentro de sus acciones estaría el hecho de planificar el desarrollo urbano y rural, ¿no? Pero ya nos hablan de otros componentes, incluyendo qué cosa, la zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya entre las competencias municipales, ¿no? Muchas veces es que la serie de resultados, ¿no? De los planes con los que hoy en día de repente muchas veces contamos y que vemos, cuantiosos planes que lamentablemente quedan solamente en papel, ¿no? Es casualmente porque hay algunas competencias que no están claras, ¿no? No están claras en el sentido de que, o de repente no es que no estén claras, sino que de repente hay un enfoque que no es el integrador como el que debería ser hoy en día, teniendo en base tres dimensiones principales, ¿no? La dimensión social, económica y ambiental, ¿no? Y muy aparte, lo que también vamos a mencionar más adelante, es siempre tomando en consideración lo que hoy en día eh, tenemos como soporte, que son los componentes del desarrollo urbano sostenible, que es importante que incluso estos planes tengan que estar muy vinculados a este tema. Entonces acá ya nos habla del hecho de la acción del planificar, ¿no? O sea, no solamente suelo rural urbano, no dentro de las competencias, pero incluyendo esta serie de componentes, ¿no? Que finalmente vienen formando parte de lo que deberían contener incluso estos planes, ¿no? Mediante unos reglamentos de zonificación o reglamentos de habilitaciones urbanas, que muchas veces no se logran ver en muchos de estos planes que existen hoy en día, ¿no? Entonces, por un lado, nos fomentan este tipo de motivaciones en cuanto a las competencias municipales se refieren, hace referencia a la constitución política, ¿no? Así como otros también aspectos, pero vamos a mencionar específicamente este accionar de la planificación. Ahora, es importante también conocer que dentro de este aspecto también tenemos, ¿no?, a los actores sociales, ¿no? Y acá, por ejemplo, a esto lo vamos a mencionar, no siempre tomando en referencia de que nada de esto sería posible si es que no hiciéramos referencia en primer lugar al principio o al concepto de ordenamiento territorial, ¿no? Que de repente por ahí muchas veces lo hemos escuchado, de repente lo hemos entendido como un proceso complejo, ¿no? Que viene de diferentes procedimientos, ¿no? Donde no solamente pues es inserto el hecho de solamente gestionar, reordenar, potenciar el suelo urbano, ¿no? Ver como entidades, ¿no?, municipales o actores sociales que estén dentro de estos accionar, puede ser que también nos está haciendo referencia probablemente a una gestión, ¿no?, que no solamente viene siendo responsabilidad de una sola institución, ¿no?, sino de varias, como en este caso es importante hacer mención que dentro de este sistema de planificación urbana en el Perú tenemos instituciones nacionales y también subnacionales y locales, ¿no? Como por ejemplo en el caso de instituciones nacionales, ya habíamos mencionado una de ellas, que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Luego también importante mencionar que los que están detrás de todo este sistema, toda esta rama de la planificación, ¿no?, y que se ha ido pues posicionando, ¿no?, para accionares de provincias y entes distritales, ¿no?, para que puedan seguir en función, ¿no?, de lo que mandan esta normativa, ¿no?, y la aplicación posterior de todo ello. También tenemos al CEPLAN, ¿no?, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿ok? Y estas instituciones nacionales casualmente trabajan muy de la mano junto con el Ministerio de Vivienda para casualmente velar, ¿no?, y motivar a que se pueda llevar a cabo desde los gobiernos regionales, locales, poder lograr, ¿no?, toda esta serie de alcances,
¿no? Porque finalmente, obviamente, eso es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, acá, ¿no? Como vuelvo a mencionar, es un trabajo que incluso viene mucho del tema desde pensar, ¿no? La inversión, ¿no? De la ciudad, ¿no? En saber, ¿no? Dentro de estas de estos entes municipales, no gobiernos regionales, locales, no poder saber también al momento de que estas entidades pues generan un sistema de inversiones urbanas, pues muchas veces, ¿no? Erróneamente se destinan diferentes usos de manera equivocada, ¿no? No pensando muchas veces incluso, ¿no? En el bienestar o en la calidad de las personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hoy en día en las municipalidades encontramos, por ejemplo, algún cuadro de índice de usos de suelos, un cuadro de porcentaje de aportes reglamentarios, que nos dicen, ¿no? Que sí, pues esto deviene mucho del reglamento de zonificación que tenemos, mira que esto lo hemos puesto en nuestro plan de desarrollo sostenible, ¿no? Pero al final esto pues solamente, como mencioné en algún momento, queda en papel, ¿no? Y muchas veces, pues como entidades, ¿no? Como municipalidades, ¿no? Se jactan en el sentido de que, ¿no? Estas cosas las aplican cuando no es así muchas veces, ¿no? Entonces, acá, muy aparte de las instituciones nacionales, también tenemos a las instituciones subnacionales y locales, ¿no? Y acá, como también ya lo habíamos mencionado, tenemos los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales y distritales, ¿no? Y estos dos casualmente, bueno, se sesionan así porque son los dos con los que contamos, ¿no? Y es que acá viene el tema también con respecto a las funciones y a quién debería corresponderle la elaboración de un plan en específico, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero que hoy en día, pues, ese tema, casualmente los planes están muy equivocados en el sentido de que hay algunos planes que los hacen los gobiernos provinciales o de repente los mencionan dentro de ya los planes ya descritos, ¿no? Y terminan generando confusión. No solamente en el lector, porque normalmente estos planes a veces, muchas veces son aprobados antes de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Dónde están aquellas entidades quienes deberían revisar, porque realmente no haya un plan que genere confusión, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos algunos planes colgados en internet, ¿no? Y que muchas veces decimos, uy, qué bonito, ¿no? Muchas hojas, está bien construido, bien establecido, tiene un contenido de soporte, pero realmente no sabemos si es que este contenido está en función de estos grandes componentes del desarrollo sostenible, ¿no? Del desarrollo urbano sostenible. Entonces, eso también, ¿no? Es un tema que es importante mencionarlo también. Ahora, dentro de otras competencias, porque ya hemos mencionado, una de ellas, ¿no? Una de esos actores sociales, el Ministerio de Vivienda, ¿ok? Y es importante mencionar, ¿no? Y esto nos lo dice no solamente en el artículo 2, sino en el artículo 4, acerca de algunas competencias básicas importantes de resaltar, ¿no? Del Ministerio de Vivienda. Como por ejemplo, una de ellas es el ejercer las competencias compartidas, ¿no? Y habíamos dicho incluso que algunas competencias se suelen llevar en vínculo con otras entidades, ¿no? O con otras, en este caso con otros actores sociales, ¿no? Y normalmente para la gestión urbana a veces es así, porque es lógico que ese tema no es un tema que se puede generar una agenda de una semana o 2 semanas, ¿no? Es un tema que obviamente demanda su tiempo, hay una serie de alcances que establecer, ¿no? Y entonces acá estamos hablando, ¿no? De que es pues una competencia importante que necesita, ¿no? Tener pues este accionar pues de manera compartida, ¿no? Dentro de de otras acciones que hace también el Ministerio de Vivienda, está el hecho de formular planes nacionales, ¿no? Sectoriales de desarrollo, ¿no? El Ministerio de Vivienda también vela, puede visar y puede lograr esta formulación